Gracias. Listo. Bien. Licenciada en Comercio Internacional, maestría en Administración de Instituciones Educativas, experto en acompañamiento en terapia grupal, interfamiliar y multifamiliar en la Universidad de La Salle, Madrid. Rubén muere por suicidio el 5 de octubre del 2021. En febrero del 2022, Maite y su hijo David crean en Instagram la cuenta Que se escuche fuerte mi grito, con el lema Hablemos de suicidio sin estigmas. En abril del 2022 se crea legalmente la Fundación Que se escuche fuerte mi grito, Asociación Civil, con el objetivo principal de eliminar el estigma que rodea el suicidio y a las enfermedades mentales. Nuestro sueño es crear un mundo donde el silencio sobre el suicidio y las enfermedades mentales sea reemplazado por el diálogo abierto y compasivo. Buscamos una sociedad donde la prevención del suicidio y la salud mental sean prioridad fundamental. Juntos trabajamos para que cada grito de ayuda sea escuchado fuerte y claro, y donde cada persona encuentre el apoyo y la esperanza que necesita para sanar. Maite Herrera Legorreta, les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, hermosa. Muchísimas gracias por esta invitación y también muchísimas gracias por esta apertura para hablar de este tema que es tan importante. Y sobre todo ahorita que existe mucha expectativa por parte de muchos padres. Ya ven que salió la serie Adolescencia y todo el mundo está pues abrumado, ¿no? Por lo que sale en esta serie, porque no tan solo nos estamos enfrentando a problemas de suicidio, sino también a problemas de violencia. Entonces es muy importante entender la importancia de la conexión con nuestros hijos y que ahorita, en este tiempo, el principal acompañante de nuestros hijos es el celular, son las redes sociales y por qué debemos de pensar en la importancia de esa conexión que a lo mejor hemos perdido por la época, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta llamar a esta plática por qué fallamos en detectar las señales de alerta a los padres, pero no es a manera de culpa, de culpar a nadie, sino de tomar conciencia, ¿verdad? Tomar conciencia y tomar responsabilidad de que por qué razón podemos nosotros estar fallando en detectar esto, ¿no? Ay, perdón, es que es acá. Bueno, les presento, él es mi hijo hermoso. Eh, Mi hijo murió el 5 de octubre del 2021 a los 23 años. Mi hijo, digo, si lo hubieran conocido, a lo mejor lo hubieran identificado como cualquiera de sus hijos. Una característica particular de Rubén es que era muy sensible. A veces sucede que en la misma casa podemos tener tres hijos y uno de nuestros hijos es más sensible que otros, los niños que les llaman altamente sensibles. Esto no es un trastorno de la personalidad, es un rasgo de personalidad que podemos tener en casa. Y muchas veces decimos, no, es que yo tengo que ser parejo con todos mis hijos, sí, pero hay que entender que los mensajes a veces les van a llegar diferente si nuestro hijo es neurodivergente o si nuestro hijo es altamente sensible o otras situaciones que vamos a ver ahorita. Les voy a mencionar rápido para no detenerme tanto en este punto. A mi hijo nunca le hicieron un diagnóstico de un trastorno mental grave. O sea, a mi hijo, desde que era niño, o desde que estaba en primaria, me dijeron que tenía trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, por un tiempo, mi hijo estuvo tomando medicamento, estuvo tomando el Concerta, que es lo mismo que el Ritalin, un año. Y yo les puedo decir que cuando mi hijo tomaba ese medicamento, sus calificaciones mejoraron notablemente. Él normalmente era de 8.5 y de repente puro 10. Sin embargo, su personalidad después de tomar el medicamento, él se veía todo el tiempo apachurrado. Con esto no estoy diciendo que sea malo el medicamento. Simplemente estoy diciendo que las situaciones que vivió Rubén. Ahora, cuando mi hijo tenía 7 años, nosotros nos habíamos ido a vivir a- al lugar donde yo nací porque mi mamá estaba muy enferma
Mi hijo, la maestra me dijo, tu hijo está mordiendo los lápices, pero no me gusta la ansiedad que le veo. En ese tiempo quiero que sepan que yo estaba trabajando fuera de casa. Yo estaba en una universidad y mi marido estaba en casa. Él trabajaba desde casa, pero pues también salía de repente. Y yo había contratado a una persona para que me ayudara en la casa, recomendada prima de alguien más, ¿verdad? Ahorita les menciono esto porque va a tener relevancia. Mi hijo, después de que me reportan esto, lo llevo en Monterrey, porque nosotros vivíamos en Monterrey, a que le hicieran un diagnóstico que estaba pasando. Y la doctora que me la recomendó mi pediatra de confianza me dijo, tu hijo está bien, sin embargo tiene un tema emocional y le vamos a dar por 6 meses unas gotas, que eran Epival Sprinkles, que esas se las dan a niños con ataques de epilepsia. A mi hijo no se le notaba ninguna epilepsia y jamás me mencionaron la palabra epilepsia. Lo que sí me dijeron era que era muy probable que mi hijo cuando fuera grande pudiera tener problemas de adicción. Eso no le gusta a ningún papá. Nosotros tenemos un niño de 7 años, nos dicen eso, mi esposo y yo, no, pues nos friqueamos con eso y no investigamos más allá. Nuestro mismo pediatra nos dijo, no se preocupen, pero yo creo que sí debí de haber puesto atención. ¿Por qué me estás diciendo esto, no? Ahora se sabe que los niños con TDAH o TDA es más, son más propensos a que sean adictos. No significa que van a ser adictos, pero hay que llegar a entender, ¿no? Pasa el tiempo, nos vamos a Monterrey, mi hijo tiene una primaria relativamente normal. Cuando él está en secundaria, yo me divorcio de su papá. Yo dejé de poner atención y por eso es importante que entiendan ustedes que nosotros como papás también estamos viviendo situaciones de estrés, de pareja, de dinero o nuestros propios problemas emocionales que podemos venir cargando. Yo dejé de poner atención. Yo no me di cuenta que mi hijo ya no se juntaba con los mismos amigos. Yo lo veía que se encerraba en su cuarto y yo pensaba son cosas de la edad. Eh, entonces yo les puedo decir que en ese tiempo después del divorcio, Rubén tenía 12 años. Pasaron unos meses que yo no me di cuenta de nada hasta que empecé a notar que mi hijo estaba triste o así y empecé a saber que había bullying y mi hijo empezó terapia. Mi hijo empezó terapia desde los 15 años. Bueno, me brinco al tema de las adicciones. Mi hijo empezó a consumir marihuana. Yo no me di cuenta. Él ya estaba en la prepa del TEC. Me entero porque la señora que trabajaba en mi casa encontró en su cuarto una bolsita de marihuana. Su papá y yo completamente analfabetos en el tema de las adicciones. Por eso les quiero decir que es muy importante saber y hablar de este tema, porque yo en ese momento no sabía qué tenía que hacer. Mi esposo y yo estábamos completamente analfabetos, estábamos divorciados, pero pues nos sentamos a hablar con nuestro hijo y le preguntamos y nos dijo que sí, y no sabíamos qué hacer. Y en la escuela nos dijeron, él puede seguir viniendo siempre y cuando vaya con un terapeuta. Él puede seguir viniendo y le vamos a hacer los antidopings en privado. Bueno, pasa el tiempo, la señora que trabaja en mi casa descubre una bolsita de cocaína en el cuarto de mi hijo y ahí yo pierdo la cabeza. Y me asusté muchísimo y tomamos la decisión de internarlo en una clínica en Mazatlán, que no es Oceánica, es una clínica que nos recomendaron, promesas. Y Rubén aceptó el internamiento. Quiero que sepan una cosa, mi hijo en este momento de preparatoria, él ya tenía problemas de ansiedad social muy fuertes. O sea, que yo no me daba cuenta, ¿verdad? Pero él en preparatoria, en las horas libres, se iba a los baños. Eso me fui enterando después cuando él se fue abriendo estando en la clínica. Entonces, yo lo saco de preparatoria en medio de clases, ni siquiera esperé a que terminara el semestre para llevarlo a una clínica porque yo estoy muy estresada. Entonces, una persona que tiene problemas de ansiedad social, lo saco, obviamente que le va a generar también problemas de ansiedad social cuando él regrese, porque ya no va a estar con su misma salón y todo. Bueno, regresa de la clínica, vuelve a consumir, lo interno en una clínica en contra de su voluntad, fueron varias cosas. En esta clínica en contra de su voluntad me entero a los 22 años de Rubén
21 años, perdón. Rubén murió de 23. A los 21 años me entero que Rubén había sido abusada por esa mujer joven que trabajó en mi casa, que tenía como 22 años, cuando él tenía 7 años, y lo expuso a la pornografía. Rubén se cayó esto 13 años, 14 años. 14 años se cayó esta información y solo salió cuando estaba en un momento en una clínica donde pues, están tratando de romperte la voluntad para que salgas de la adicción, ¿no? Y entonces me entero hasta ese momento. Sale mi hijo de la clínica y él y yo hacemos un trato de que no consumo adentro de la casa, porque llegó un momento en que no sabía ya cómo manejar esto. Rubén empezó a trabajar. 1 año y medio antes de mi hijo morir, él se acercó conmigo porque su papá quería que regresara a la universidad y me dijo, mamá, yo estoy muy cansado. Quisiera intentarlo, quisiera tener a mí, o sea, volver a intentarlo, pero no puedo, mamá. Preferiría morir. Nunca me habló de suicidio. Preferiría morir. Y quiero que sepan que ese día yo me hundí. O sea, me hundí, estuve llorando todo el día y él fue el que vino a consolarme. Entonces, él se acercó conmigo y me dijo, mamá, yo no quiero que estés así, yo quiero que sepas que el día que yo realmente sienta ganas de morirme, te lo voy a decir, no quiero que vivas asustada, pero tú tienes que prometerme nunca más internarme en una clínica, ningún tipo de clínica, y quiero que sepan que yo me tranquilicé, porque yo le hablé a un terapeuta que yo conocía y me dijo, no, hombre, no te preocupes, cuando hablan de la muerte es que no lo van a hacer, y yo lo quise creer, y eso nos pasa a los papás, ¿verdad? Hasta el día que mi hijo llegó conmigo y me dijo, hoy es el día, y estuvimos su papá, su hermano, y no lo pudimos detener. No me voy a meter en detalles, ¿verdad? Bueno, es importante entender las estadísticas de suicidio. Esta estadística salió en 2019 por la OMS. Cada 40 segundos muere alguien por suicidio en el mundo, pero esta no es la cifra real porque sabemos que muchas de las muertes que son suicidios son reportadas como asfixia, otro tipo de cosas, porque no todo mundo reporta un suicidio, ¿sí? Para empezar, porque cuando tu hijo muere por suicidio, tú no puedes cremarlo. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y hay gente que teniendo palancas, pues puede decir que su hijo no murió por suicidio y se va ese dato. Ahorita se calcula que cada 32 segundos muere alguien por suicidio y por cada persona que muere hay 20 que lo intentan. Hay muchos mitos alrededor del suicidio y es muy importante entenderlos. Ahorita en estos tiempos ya los tenemos más claros. Yo no los tenía claros en aquel tiempo. Se hablaba muy poco de esto. Si un chico te dice que quiere morir, puede ser que tome la decisión de llevar a cabo el intento de suicidio, ¿eh? Si tu hijo no dice, también puede ser. O sea, no todos los que lo dicen lo hacen y no todos los que no lo dicen no lo hacen. Entonces, es un mito, no podemos confiarnos. Miren, hasta ahorita en el mundo no puede haber un psiquiatra que te vaya a decir a ti, tu hijo no se va a suicidar o tu hijo sí se va a suicidar. Que te lo diga con certeza, porque no es algo, es un tema que nos rebasa todavía, que falta mucho, que viene más que crear más hospitales psiquiátricos y tener más psiquiatras, es un tema de entender y crear una conciencia colectiva para resolver esto, ¿verdad? Porque algo está pasando. Entonces, otro mito, ¿solo las personas con enfermedades mentales graves se suicidan? No. Si hablamos de suicidio, ¿vamos a incitar a alguien que lo haga? No. Y esto se ha creído por mucho tiempo porque una vez publicaron una estadística, pero no es verdad. Porque este tema nuestros hijos ya lo hablan, nuestros hijos ya lo escuchan en otro lado. Entonces, es muy importante hablarlo. Miren, nuestros hijos, si se lo van a decir a alguien, a veces deciden decírselo solo a una persona y muchas veces no somos nosotros. Es o su mejor amigo o su hermano y muchas veces piden lealtad. Entonces, nosotros tenemos que saber que este tema se tiene que hablar. No saben la tranquilidad que siente un chico cuando puede hablar este tema con sus papás sin que se vuelvan locos. Sé que está muy difícil, pero le está pasando a nuestros jóvenes y tenemos que abrir los ojos. El que se suicida quiere morir. No, nadie quiere morir. Quieren terminar con su dolor. Entonces, lo que tenemos que buscar es la manera como
ellos pueden vivir sin ese dolor, porque para nosotros, como nosotros venimos de otra generación, a lo mejor ustedes son más jóvenes que yo. Yo soy del 68 y nosotros venimos de otra generación de donde échale ganas y la vida y esto y todo va a salir adelante. Nuestros hijos han vivido conectados a las pantallas todo el tiempo. Nuestros hijos tienen poca conexión con la gente, han perdido esa parte de conexión, han perdido la parte de empatía. No les hemos enseñado a retrasar la recompensa. Ellos están acostumbrados a que todo es inmediato. Entonces, no es que quieran morir, quieren acabar con su dolor y creen que el dolor debe terminar de manera automática, así como las cosas ahora se consiguen de manera automática, y no es así. Ahora, ¿por qué fallamos en detectar las señales de alerta? Punto número uno, porque nosotros no jamás vamos a pensar que la muerte va a tocar a nuestros hijos. Y lo entiendo perfectamente. O sea, es lo último que vamos a pensar, que la muerte va a llegar a nuestra casa y mucho menos a nuestros hijos. Otra razón es porque nosotros tenemos nuestro propio estrés. Podemos estar viviendo un problema de pareja y a veces podemos decir, no, es que esto me concierne a mí y a mi esposo, no a mis hijos. Tiene repercusión en nuestros hijos cuando nosotros tenemos un problema de pareja. No tan solo porque podemos andar irritables, sino porque dejamos de poner atención, no porque no queramos a nuestros hijos. Miren, un papá o una mamá estresada tiene toda la capacidad de amar a sus hijos, pero pierde la capacidad de conectar con sus hijos, porque tú estás teniendo tu propio problema. Entonces, es muy difícil que te enfoques en lo que está viviendo tu hijo. Además, nosotros creemos que son cosas de la edad. Nosotros vemos a nuestros hijos conectados al celular y decimos, todos lo están haciendo, incluso nosotros lo hacemos, pero no sabemos lo que pueda estar pasando en ese celular. Ahora, nosotros nos han enseñado o nosotros nos sentimos muy bien cuando cubrimos las necesidades materiales de nuestros hijos. Es nuestra principal preocupación. Por ejemplo, como papás, el papá hombre siente como esa responsabilidad. Yo voy a cubrir las necesidades materiales de mi hijo. O a lo mejor tú como papá no tuviste muchas cosas y dices, "Ah, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve", y te esfuerzas tremendamente por darle a tu hijo algo que no tuviste. Estás muy estresado trabajando muchísimo para que él esté en el mejor colegio, en la mejor universidad, pero olvidamos las necesidades emocionales, pero no porque no los queramos, porque no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados cuando tenemos un hijo. Es más, yo cuando planeé que van a nacer mis hijos, estás pensando en que el kinder o primero que el portabebé y todo, y jamás estás pensando, necesito cubrir las necesidades emocionales de mis hijos. Y miren, la figura del papá es muy importante. Es muy importante porque el papá es proveedor material, pero también proveedor emocional. Los hijos es importante que los hijos vean que tu papá es vulnerable, que su papá puede ser vulnerable también, porque eso lo aprenden. Y hay un estudio, lo pueden buscar, que lo que afecta más la estabilidad emocional de un hijo es eh, el estado pues emocional, el estado emocional que tiene la mamá. Si la mamá está estresada, si la mamá está triste, les afecta a los hijos. Y eso no te convierte en una mala mamá, pero a veces eres mamá soltera, como yo llegué a ser mamá soltera, y quieres hacer todo, pero tu bienestar emocional está por los suelos. Y yo les puedo decir que después de divorciarme, yo quería tener una pareja. Yo sí decía, pues quiero rehacer mi vida. Y las parejas que tuve, muy mal, ¿verdad? A lo mejor yo tenía una carencia emocional, me fue mal en mi matrimonio y me fue mal en las parejas, entonces yo estuve constantemente en tensión emocional y eso afectaba a mis hijos, porque tus hijos siempre te están observando, cómo está mi mamá, y si estás triste y si estás estresada, están preocupados. Ahora, esta frase de Marian Rojas a mí me gusta mucho. Comprender es aliviar. ¿Por qué? Porque si entendemos qué es lo que está viviendo nuestros hijos, es más fácil entender, porque uno como papá, es que ¿cómo es posible que mi hijo tenga deseos de morir porque terminó con la novia? ¿O cómo es posible que mi hijo sea tan débil, esté deprimido todo el tiempo? ¿O mi hijo está acostado todo el tiempo? Todo ese tipo de cosas que no sabemos qué es lo que están viviendo.
esta imagen, por ejemplo, es como si yo le dijera a esa niña, hey, ¿por qué no te...? La niña está viendo niños jugando afuera, tiene un deseo enorme de ir a jugar afuera y yo le digo, hey, échale ganas, levántate y ve a jugar. Así está un chico o una chica con depresión severa. Es un reto levantarse de la cama. Nosotros creemos que es porque son flojos. No, están, pueden estar muriéndose de dolor, de ansiedad social, pueden estar sufriendo bullying en la escuela. Hay muchas situaciones que pueden estar viviendo que nosotros no sabemos. Entonces, por eso es muy importante entender. La corteza prefrontal. ¿Por qué les voy a mencionar esto? No es para ponernos técnicos, pero para entender la importancia. En la adolescencia, fíjense, la secundaria es la época más importante en donde empieza a desarrollarse la corteza prefrontal de nuestros hijos. La corteza prefrontal es la que les va a ayudar a controlar los impulsos, a evaluar las consecuencias, a regularse emocionalmente, a su capacidad de atención. Sin nuestros hijos. Rocío, cuidado por favor porque se está rayando la pantalla. Está rayando la pantalla sin querer. En esa época, cuando nuestros hijos están en la secundaria, si ellos están viviendo un tema de bullying, si hay violencia en la casa, si hay problemas de pareja, si hay cierto abandono emocional de nuestros hijos, la corteza prefrontal no se va a desarrollar de manera adecuada. Ahora, la buena noticia es que esto puede revertirse después, ¿verdad? Pero todo depende lo que venga en la prepa y lo que venga en la universidad, porque si esto no se atiende a tiempo, entonces nuestros hijos empiezan en la adolescencia a desarrollar la corteza prefrontal. Yo, antes de que mi hijo muriera, yo pensaba que a los 18 años, 20 años, ay, ya es súper maduro, ya consideramos que es súper maduro. Ay, perdón. No, la corteza prefrontal se sabe que termina de madurar a los 25 y a veces a los 30 años. ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos de 14 años, si están en una fiesta, porque en las fiestas de 14 años ya se ofrecen drogas, que van a tomar una buena decisión? No son malos. Nuestros hijos están experimentando, pero si no les enseñamos al control de impulsos, si no hablamos con ellos del tema de las adicciones, es muy fácil que ellos caigan, ¿verdad? Nosotros venimos a ser como un sustituto mientras esa corteza prefrontal no está desarrollada. Entonces, qué padre que mi papá me cuente de las adicciones. Y saben una cosa, los papás a veces no tenemos ni idea de lo que se está vendiendo allá afuera. Quiero que sepan que hay una asociación en Colombia que se llama algo así como Échale Cabeza cuando se trata de la cabeza. Ellos se dedican a andar afuera de las escuelas, en las discos, en los antros, agarran droga, o sea, la compran y van a un laboratorio. No tienen ni idea de la cantidad de sustancias desconocidas que salen. Ahora no solo nos enfrentamos al tema de la droga, nos enfrentamos a que están adulteradas y que nuestros hijos pueden darles algo que los haga tener un derrame o que los haga tener un viaje que los va a traer una recaída. Que nuestra hija compartió una foto semidesnuda a un novio. Nos enojamos muchísimo. ¿Por qué lo hiciste? Porque no está todavía desarrollada su corteza prefrontal. Tenemos que nosotros ser esos sustitutos y entender qué es lo que les está pasando. Ahora, vivimos en la era de la gratificación instantánea, todos lo sabemos. Nosotros no nos pasó eso. O sea, esta liberación de dopamina que hay, miren, la dopamina, gracias a la dopamina existimos como especie, porque, por ejemplo, las relaciones sexuales, el comer, todo eso libera dopamina, que es la hormona del placer, ¿verdad? Hablando de todo tipo de placer, no estoy hablando nada más de placer sexual. Entonces, hemos funcionado durante mucho tiempo con eso. Hay cosas que antes nos generaban dopamina. A tus hijos, por ejemplo, jugar en el parque básquetbol o jugar un juego de mesa contigo. Vamos a suponer que eso le daba, si lo contáramos en bolitas, 5 bolitas de dopamina, pero de repente llega el PlayStation, donde el PlayStation o el Xbox o lo que sea,
es un sistema de gratificación intermitente que les eleva los niveles de dopamina. El celular constantemente es una estimulación que no están acostumbrados ellos. Nuestro organismo no está acostumbrado. Nuestro organismo siempre va a buscar un equilibrio. Entonces, si la hormona del placer se está liberando mucho, va a venir la parte del dolor. ¿De qué manera? De abstinencia. Tú quítale a un niño de 8 años o 7 años el celular, se va a enojar contigo una tarde. A un chico de 12 años a lo mejor te deja de hablar 12 días, pero a alguien 16 años que tiene problemas de bullying, de ansiedad social, a lo mejor adicciones, no sabemos, y su teléfono es su escape, le quitas el celular, puede ser bastante peligroso si se lo quitas. Eso es porque ya los niveles de dopamina que él recibe del celular, eso escape del dolor social, de la ansiedad social, de todo lo que está viviendo, ¿sí? Miren, aquí nada más les voy a poner para que se den una idea, en un experimento, el incremento en liberación basal de dopamina que dan las cosas. El chocolate 55%, el sexo 100%, la nicotina más que el sexo, la heroína, la cocaína, las anfetaminas. Entonces, mira, vamos a suponer que dos chicos van a una fiesta y prueban cocaína. Van a tener una subida de dopamina que les va a encantar. Vamos a suponer que regresan después otra vez. Uno de ellos a lo mejor la vuelve a probar, pero a lo mejor no. Pero hay alguien que se va a enganchar. ¿Sí? ¿Por qué se va a enganchar? Porque cuando tiene la abstinencia, cuando le cae el síndrome de abstinencia, les da un down que si él trae un trastorno preexistente de depresión o de ansiedad, va a pensar que su depresión y su ansiedad aumentaron muchísimo y necesito eso para volverme a sentir bien. Lo malo es que las drogas desarrollan tolerancia, así como no solo las drogas que entran por la nariz o por la boca, también por los ojos, la pornografía, el celular, todo. Va a necesitar cada vez más para volver a llegar al mismo nivel. Entonces, nuestro cuerpo tiene que protegernos de eso. Así como cuando consumimos mucho dulce, el cuerpo libera insulina para poder controlar. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Cierra los receptores de dopamina para proteger de esa liberación extrema de dopamina. Entonces, ya no sienten el mismo placer o la misma sensación que sentían con un pase de cocaína y ahora van a necesitar 2 o 3. Entonces, hay que entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, impacto de las redes sociales. Esto es súper importante porque no sé si vieron la serie de adolescencia. Si no la han visto, les recomiendo mucho que la vean, porque nosotros no sabemos el lenguaje que ellos están hablando ahí, no lo entendemos. Hay un ciberacoso en las redes sociales que se hace con memes, que si le ponen un corazón, que si le ponen un frijolito, que si le ponen un número 80, no sabemos, pero están mandando mensajes de odio unos a otros en las redes que los papás, si lo vemos, no nos damos cuenta. Entonces, tu hijo puede estar sufriendo ciberacoso sin que tú te des cuenta. Hay que tener muchísimo cuidado. La necesidad constante de sentir. Ellos ya se acostumbraron a que con el celular se les eleva la dopamina, ¿sí? Pero acuérdense que el algoritmo es muy sabio, ¿verdad? Si tú empiezas a buscar cosas de violencia, te va a traer cosas de violencia. Si empiezas a buscar cosas no sé, drogas, te las va a traer, ¿verdad? Entonces, si tú buscas pornografía, les va a traer pornografía y con la pornografía pasa igual que con cualquier otra adicción. Cada vez van a querer más. Ahorita tenemos también el problema de la ludopatía. Nuestros hijos tienen acceso a jugar en un casino, no importa la edad, porque lo pueden hacer desde el celular y empiezan a apostar desde 10 pesos. Y ahí empiezan a venir los problemas. Está TDC, que es el trastorno dimórfico corporal. Tenemos un hijo, una hija que a lo mejor está subido de peso y está viendo en redes cuerpos perfectos, que muchas veces ni siquiera son reales. Claro que se van a comparar. Por supuesto que se van a comparar y eso les trae
les baja muchísimo la autoestima, no se quieren querer, como son. Por eso no nos sorprendamos tanto de los chicos que ahora buscan tantas alternativas que me siento, soy mujer y me siento hombre, o que me siento animal, o que me siento, ya ven todo este tipo de cosas, porque eso es lo que ha generado toda la información y el bombardeo de cosas que están teniendo, ¿sí? Ansiedad, por supuesto, fácil acceso al porno y a la ultraviolencia. En Australia acaban de lanzar una ley que prohíbe que los jóvenes entren a las redes sociales antes de los 16 años, porque tiene su razón de ser, por todo lo que está pasando en el mundo. Miren, en la serie Adolescencia, si no la han visto, es impresionante que una chica murió y al día siguiente van los policías al colegio y en el colegio todo está normal. Todo el mundo se anda riendo. ¡Ey, no traen el video! Porque lo de la chica se grabó en video, el asesinato por una cámara, y querían compartir el video. Nuestros hijos han perdido la empatía, porque es muy difícil que la empatía se las vaya a dar el celular. La empatía se los tenemos que dar nosotros. Antes, nuestros papás nos acompañaban al cine o veíamos la tele en familia, y si sucedía una cosa, podíamos nosotros hablar de ese tema de la empatía. ¿Quién les está enseñando a ellos a tener empatía? Ellos normalizan, ya hemos normalizado lo que vemos en redes. En redes se ven cosas terribles, estamos viendo y ellos lo están viendo constantemente y lo están normalizando. Una maestra que entra a mis salas de Zoom, un compañero de ella lo apuñalaron en Naucalpan, a lo mejor ustedes vieron eso. Un chico lo apuñaló y no podemos decir, este chico es malo, este chico, él viene de una familia que no sabía lo que estaba pasando, igual que en la serie de adolescencia. No sabemos todo el daño que puede estar pasando a nuestros hijos. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que, porque ellos no son capaces de gestionar emocionalmente y no son capaces de entender las consecuencias. Miren, su hijo metido en un grupo que quiera pertenecer podría llegar a estar acompañando a alguien que haga una cosa que sea terrible y él no entiende en lo que se está metiendo. Como un abuso o una manera de acoso sexual a una chica en grupo entre chavos, y tu hijo puede estar participando y no significa que tu hijo sea malo. Por eso es muy importante hablar. El acceso no tan solo al porno, a la ultraviolencia. No tienen idea lo que los chicos encuentran en la dark web. O sea, videos de torturas en vivo. Hay un cofundador en mi asociación que él fue el que me habló de todos estos temas que yo no entendía, el incel. Los inceles son los célibes involuntarios y ellos han armado sus grupos de odio donde ellos dicen que las mujeres, ellos se sienten con derechos sexuales porque las mujeres, ellos dicen que las mujeres, el 80% de las mujeres se fija solo en el 20% de los hombres. Entonces, los chavos que se sienten rechazados por las mujeres, hay algunos que se meten en estos grupos de inceles donde se está constantemente promoviendo la violencia contra la mujer y ellos se sienten en derecho. Ahora, es importante entender que la violencia va para los dos lados, no nada más contra las mujeres, ¿verdad? Por favor, les pido que me avisen si me estoy pasando el tiempo, porque yo no llevo cuenta del tiempo, entonces por favor me interrumpen. El tema del trauma es bueno hablarlo. Es muy doloroso, pero es bueno hablarlo. Miren, el trauma no es una situación traumática que haya vivido alguien o perturbadora, es la herida que queda en nosotros. Normalmente se hablaba de estrés postraumático y pensábamos en soldados en la guerra. Pero miren, en los mismos soldados de la guerra, dos soldados que estuvieron en la misma guerra de Irak, vamos a suponer, o en Vietnam, uno de ellos desarrollaba un trauma y el otro no, porque todos tenemos ciertos recursos, ¿verdad? Bueno, el trauma es esa herida que queda en nosotros y dependiendo de la personalidad y dependiendo de las condiciones externas, dependiendo de cómo se manejó, es lo que queda en nosotros. Mi hijo quedó ese trauma de ese abuso que nunca habló y lo habló 14 años después. Bueno, esa herida que queda va a hacer que nuestros hijos no se desarrollen de manera normal, sus habilidades sociales no van a ser las mismas. Entonces, un chico que es abusado
porque desgraciadamente quiero decirles que en la fundación es por igual hombres y mujeres que han sido abusados. Y muchas veces viene de un primo, de un familiar, estas cosas, ¿no? Entonces, no van a reaccionar de la misma manera y a veces van a tener comportamientos que para sus compañeros son raros. Entonces, además de haber sufrido abuso, van a sufrir exclusión y a veces bullying también. Entonces, tenemos que tener cuidado. Un trauma puede haber sido un abuso sexual, puede haber estado expuesto a la violencia, eh, puede haber sido la muerte de un familiar, se murió la abuela, incluso la muerte de una mascota que era su compañía todo el día. Bueno, el doctor Gabor Mate habla de traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula. Los que les mencioné son traumas con T mayúscula, cosas que les pasaron a nuestros hijos. O a nosotros, ¿verdad? Trauma con T minúscula no es algo que les pasó, es algo que les debió de haber pasado y no les pasó. ¿Cómo? Sentir el apego primario, ese cariño cuando estaban bebitos, el cuidado, la protección, la seguridad, el cariño, el contacto físico. Niños que no tuvieron contacto físico cuando eran bebés a veces han muerto de desnutrición. Se han hecho experimentos, ¿verdad? Es muy importante también lo que ellos debieron de haber recibido y no recibieron, y eso les puede generar también un trauma. Ahora, ¿cuáles son estos efectos del trauma que puede tener una persona que traiga esto? Flashbacks. Miren, mi hijo le sucedió a los 7 años. De repente, un disparador a los 20 años, 21 años, le puede traer todo de regreso. Nuestro cerebro no distingue si es realidad o es un recuerdo. Entonces, esas mismas sustancias que dañaron a su organismo, que secretó cuando vivió el abuso, le vuelven a suceder. Entonces, le viene toda esa ansiedad. Se desregulan, se disocian, eh, tienen dificultad para enfrentar temas de la vida cotidiana, muchas enfermedades del estómago. Varios tipos de enfermedades pueden venir por tener un trauma no manejado. Y nuestro cerebro, si se toma una imagen del cerebro, hay ciertas áreas del cerebro que van a estar crecidas, hipertrofiadas por un trauma. Esto también tiene capacidad de corregirse si se toma la terapia adecuada. El dolor social, miren, esta era una de las causas que más le causaban dolor a mi hijo. Perdón por el pleonasmo, pero mi hijo sentía que perdió la capacidad de tener amigos. Él en primaria no sentía eso, pero después en secundaria empezó a sentirlo. Entonces, yo les voy a decir una cosa, si tu hijo no tiene amigos de su edad, no es normal. Si tu hijo en secundaria no tenía amigos de su edad, no es normal. Lo normal es que tu hijo tenga amigos de su edad, se lleve con gente de su edad. Si no se está llevando con gente de su edad, es muy probable que lo estén excluyendo o que él, por alguna situación, se sienta con esa ansiedad social. La ansiedad social les hace sentir que cualquier cosa que digan va a ser una tontería y se van a burlar de ellos. No tienen idea del dolor que causa esto. Y además, si se incrementa con aislamiento, que esté aislado todo el tiempo, excluido, hay que poner atención. Hay papás que dicen, no, hombre, mi hijo antes iba a los antros y ahora no va, estoy feliz. Hay que poner atención porque ella no va. ¿Ok? Bueno, hablemos de coding. Esto es importante, las autolesiones. Miren, los chicos, sobre todo en secundaria, pero también puede pasar en preparatoria, universidad, se autolesionan. No entendemos por qué se autolesionan. Eso no ocurría en nuestros tiempos. ¿Por qué está ocurriendo? Miren, ellos lo están haciendo como una forma de liberación. Si tú descubres que tu hijo se está autolesionando, te puedes asustar mucho y lo entiendo, porque en nuestros tiempos, si alguien se cortaba, pensábamos, está intentando suicidarse. Los chicos ahora se cortan por una diversidad de razones, pero la principal es porque tienen un problema tan grande aquí en la cabeza que le están dando vueltas, que no saben cómo resolverlo o traen un dolor que no pueden controlar y esto sí lo pueden controlar. Entonces, existen las CASIS, que es conducta autolesiva sin intención suicida. Puede ser que tu hija o tu hijo no te das cuenta porque trae una hoodie, se tapa aquí, pero puede ser
que se esté autolesionando. Muchas veces escogen en las ingles o en las axilas, sobre todo las mujeres, para que no se note. Es importante no hacerlos sentir avergonzados. ¿Cómo estás haciendo eso? Para que lleguen a eso es porque traen un dolor fuerte que no han sabido cómo manejar. Además, hay una explicación biológica porque liberan anfetaminas. Entonces, al liberar endorfinas, perdón, endorfinas. Al liberar endorfinas, ellos sienten como una liberación. Cuando nosotros ponemos, si nuestros hijos hacen ejercicio extremo, se van a correr, al principio les va a doler y les va a caer gordo y después liberan endorfinas. Eso te calma el sistema nervioso. Bueno, esto también. Por eso hay que darles a nuestros hijos otras opciones, pero no hacerlos sentir como bichos raros, porque mucha gente lo está haciendo. Hay que platicar qué es lo que está pasando, cómo les ayudamos a que dejen de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto también tiene su peligro, porque llega un momento en que ya no es suficiente solo cortarse superficialmente y cada vez la herida puede ser más profunda y pueden llegar a poner en peligro su vida. Ataques de ansiedad o pánico ocurren mucho a nuestros hijos también. Aquí hay algo que me gustaría mencionar. A mí no me gusta cuando se les llama generación de cristal, porque decimos, porque dejamos de poner atención. No, es que se está cortando para llamar la atención, por ejemplo. Si tu hijo o tu hija se está cortando para llamar la atención, pues hay que poner atención, porque está recorriendo ese medio para llamar tu atención. Quiere decir que no está viendo una buena vía de comunicación. No solo contigo, también con sus iguales, ¿verdad? El ataque de ansiedad o pánico es real. Yo no sé si alguno de los presentes han sufrido un ataque de ansiedad. A mí sí me llegó a pasar cuando era estudiante y ahora sí me ha llegado a pasar. El ataque de ansiedad es tan terrible que sientes que te vas a morir. Y en realidad es una respuesta biológica del organismo ante una amenaza. Nosotros, en los tiempos ancestrales, si nos perseguía un mamut, liberábamos cortisol y entonces incrementaba nuestra frecuencia cardíaca y nuestra capacidad de respirar y podíamos correr más fuerte por esto mismo. Pero aquí la diferencia es que la amenaza no está presente. Y el ataque de ansiedad muchas veces se presenta cuando están sentados en la mesa platicando, de repente les viene el ataque de ansiedad. No crean que el ataque de ansiedad les viene cuando alguien los está amenazando, sino los ataques de ansiedad no avisan. Hay que entender si tu hijo dice, mamá, me siento muy mal, me está latiendo el corazón, no puedo respirar, puede ser un ataque de ansiedad. Entonces hay que entenderlos, hay que ayudarlos a cómo regular la respiración. A lo mejor la primera vez lo vas a llevar al doctor porque te vas a asustar y es importante también, no vaya a ser que tenga otra cosa, porque realmente se les incrementa la frecuencia cardíaca. Ya después van a ir aprendiendo cómo controlarlo, ¿no? Bueno, adicciones les hablé ahorita un poquito, pero es importante saber que las adicciones pueden incrementar en un 70% el riesgo del suicidio, ¿sí? Adicciones de todo tipo. No solo pensemos en las drogas, ¿sí? La pornografía es una adicción también. El celular puede generar una adicción también. La ludopatía, el juego compulsivo de apostar, todo eso es una adicción. Y miren, tenemos que empezar a ver las adicciones desde otro punto de vista. Puede ser que tu hijo esté buscando las adicciones porque está huyendo de un dolor. Y aunque suene raro, a veces la adicción es lo que le salvó de morir por un tiempo, porque después lo puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque su dolor era tan grande que la única manera que sentía liberación era, pues, pornografía o el celular o consumiendo alguna droga. Entonces, tenemos que aprender y entender las drogas que están en circulación. Miren, antes a nuestros hijos o en las escuelas les daban unas calcamonías, que es LSD. Entonces los chicos dicen, sí, es ácido, no te pasa nada porque es ácido, nada más tienes un vuelo así. Así. ¿Y a qué sabe? Les preguntas, pues sabe ácido. No, si sabe ácido, no es ácido. Entonces quiere decir que les mezclaron muchas sustancias. Por eso hay que hablar con ellos de eso. Las famosas tachas en las discos, que se las daban en las discos, entonces ellos tienen su bebida, consumían una tacha que es MDMA
pero antes era puro. Ahora ese MDMA viene mezclado con muchas cosas. Puede venir hasta fentanilo ahí. Entonces, a nuestros hijos una tacha les puede hacer mucho daño. El cristal. El cristal es muy peligroso porque puede generar brotes psicóticos. Nosotros hemos tenido reportes de violencia contra familiares o contra ellos mismos, ¿verdad? Porque con el cristal, si ustedes platican con gente consumidora de cristal, ven al hombre sombra y escuchan voces. Por eso dicen que les habla el diablo, pero es la misma droga la que está pasando. Entonces, como papás, hay que documentarnos y hay que hablarlo en la casa. Si tú hablas con tus hijos, no significa que los estás invitando a consumir. Lo importante es que estén enterados, ¿no? Reducción de riesgos y daños. A lo mejor tú me vas a decir, es que yo ya no puedo prevenir porque mi hijo ya consume. Ok, ¿cómo le puedes hacer para reducir los riesgos y daños de la adicción? Si bajamos el tema de la adicción a algo simple como el teléfono o como el PlayStation, vas a limitar el consumo de eso porque sabes que le hace daño. Si tu hijo lo ves deprimido, todo el tiempo está en el teléfono, tiene que tener actividad al aire libre. Entonces, ¿cómo le hago si mi hijo es adicto a la pornografía? Platicar con él y tienes que ir reduciendo, pero es muy importante a través del diálogo. Esto sale a través de terapia también. Si mi hijo ya consume cristal, no le puedes quitar de un día para otro. Si tú vas con un psiquiatra y el psiquiatra te dice, para yo atender a tu hijo, tiene que dejar de consumir el cristal de un día para otro. Eso es muy peligroso. El psiquiatra lo que va a hacer es ir bajando el consumo del cristal y darle un medicamento para ir controlando esa ansiedad. Eso significa reducir riesgos y daños, porque nosotros pedimos abstinencia total cuando no sabemos qué los está llevando a consumir. Hay que estar enterados de eso. Ahora, otra cosa importante. Nuestro hijo consume, ¿qué hicimos nosotros? Lo mandamos a una clínica. Mi hijo estuvo en un ambiente protegido, sale de la clínica y regresa al mismo ambiente, a la misma casa y a los mismos amigos que consumen. Entonces, es muy importante que haya cambios en la familia, en el lugar. Si tú mandas a tu hijo al psiquiatra, al terapeuta, a la clínica de adicciones, tiene que haber un cambio en esa casa, porque la dinámica familiar influye. Como te digo, no lo tomes como que eres culpable. Hay algo en la dinámica familiar que no está funcionando y a veces un hijo de nosotros es el síntoma de que hay algo que hay que arreglar en esa familia. En estos 3 años que llevo estudiando este tema del suicidio, los casos de éxito vienen cuando la familia interviene y toma conciencia. Los papás entran a terapia también para ver cómo puedo yo ayudar a mi hijo, porque no es el problema de tu hijo. O sea, si tú lo ves como tú el culpable y lo señalas, no lo ayudamos. Tenemos que, entre todos, ¿verdad?, ayudarlo. Vamos a mencionar las señales de alerta más comunes. Cambios en hábitos alimenticios, de sueño. Si tu hijo, mire, entre los 12 y 18, 20 años, tienen muy claros sus hobbies. Si tu hijo le encantaba el fútbol, le encantaba el básquet, la música, videojuegos, algo, y de repente deja los hábitos que le encantaban, ahí hay una señal de alerta, porque es muy difícil que un chavo deje un hobby que tenga en esa edad. Es lo mismo, bueno, esto que les estoy diciendo, descuido del arreglo personal, eso se ve luego, luego. Claro, nuestros hijos entran en una etapa entre los 10 y los 12 años que ya no les gusta bañarse como se bañaban antes. Esto es diferente. Tú conoces a tu hijo y a tu hija y tú sabes cómo se arregla. Y si de repente se dejó de arreglar, hay que tener cuidado. Muchas veces es la barba, pero miren, hay gente que tiene barba y no tiene problemas de depresión. Hay que tener, tú conoces a tu hijo, desgarbado, la forma de vestirse no le importa, empiezas a ver agujeros en sus playeras que son de cigarros, que no significa que alguien le esté quemando, sino significa que ellos sin querer se queman la ropa y no les importa. Regalar sus cosas favoritas. Hay cosas que tu hijo son sus cosas favoritas. Cuando los empieza a regalar, después de muerto mi hijo, me di cuenta que había regalado un bajo que era el bajo que había querido toda su vida. Rigidez mental. Un chico con ideas suicidas tiene rigidez mental. Entonces, por eso no hay que discutir con ellos en el tema de si la vida vale la pena o no. Hay que escuchar. Ahorita les voy a explicar eso.
autolesiones, bromas sobre la muerte, trastornos de conducta alimentaria, decir frases como estarían mejor sin mí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hablar salva, que nuestros hijos hablen, pero en la forma en que escuchamos está la clave. Nosotros estamos acostumbradas, sobre todo las mamás, a dar el consejo inmediatamente. Viene tu hijo y te platica algo y luego respondemos. Tenemos que callar y aplicar la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Si tengo la televisión prendida, la apago, quito mi celular, lo volteo, porque sí sucede que a veces estamos en el celular y nuestro hijo, ajá, no, quito el celular, te pongo toda la atención, me quedo callado y escucho lo que tienes que decir. Mamá, fíjate que Jorge empezó a consumir cristal. Y uno, te dije, ese niño nunca me gustó. Mejor nos callamos y le preguntamos, ¿qué piensas? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué opinas? Hay que escuchar. Es una oportunidad tan grande la que tenemos si tu hijo se acerca a decirte, mamá, estoy sintiendo deseos de morir. Mamá, me siento muy mal, me siento muy deprimido. Mamá, en la escuela me bulean. Hay que quedarnos callados porque esa oportunidad es oro. Si nosotros le decimos, no, hombre, échale ganas. Ay, mijito, yo con tantos problemas y tú con ese problema. Miren, me han llegado a decir chavos, ¿cómo le voy a decir a mi papá que me quiero morir porque mi novia me cortó cuando mi papá a los 11 años me dijo que él empezó a trabajar y a mantener a mi abuela? Es el tipo de cosas que ellos piensan. Entonces, por eso es importante que nosotros, como padres, sobre todo padres hombres, los enseñemos a que podemos ser vulnerables. Tu papá puede ser vulnerable, entonces tú también puedes llegar con tu papá y contarle algo que te está lastimando y no pensar en generación de cristal. Ellos realmente se están muriendo. Les llamemos generación de cristal o como les llamemos, se están muriendo. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que abrir, tenemos que ser empáticos. Mira, si a la hija de tu amiga le está pasando, si a tu vecino, si al niño que viene a jugar a tu casa, tú le notas, hay que hablar. Muchas veces no queremos ser intrusivos, pero tú puedes salvar una vida cuando no sabes. Hay que acercarnos y preguntar. Si preguntamos, hay que estar preparados para la respuesta, ¿sí? El diálogo abierto es muy importante. Es muy importante. Qué diferente que nosotros le digamos a si tu hijo te dice, mamá, ya me quiero morir y ya pensé cómo y ya no puedo estar aquí. Ya no quiero vivir, yo no soy para este mundo. Y tú le dices, no, mijito, si tú te mueres, yo me muero, como todos diríamos, ¿verdad? Como yo dije también. Si tú te mueres, yo muero. Es mejor decirle, ¿sabes qué? Se me hace difícil entender lo que te está pasando, pero sí puedo entender que para que llegues a ese pensamiento quiere decir que hay algo que te está doliendo mucho. Yo no quiero que vivas con dolor, yo quiero que vivas una vida que para ti valga la pena. Y lo importante es que sepa tu hijo que sí se puede. Se los juro, yo tengo la muestra en estos 3 años, que sí se puede salir de un tiempo en el que están con la ideación suicida. No hay que hacer contratos de vida con nuestros hijos como mi hijo hizo un contrato de vida conmigo. No hay que hacer un contrato. Un psiquiatra no le puede pedir un contrato de vida a su paciente y hay psiquiatras que lo piden. Ok, yo te voy a atender, pero mientras yo te atiendo, tienes que firmarme que no te vas a suicidar. No podemos pedir un contrato de vida. Podemos decirle, a lo mejor no sé cómo hacerle, pero aquí estoy para ti y te quiero con todo mi corazón y esto es un problema de toda la familia y lo vamos a arreglar juntos. Eso es importante. Importancia de la ayuda profesional. No podemos solos, les juro que no podemos solos. Nosotros creemos, yo creí que yo podía, no podemos. Y esto no quiere decir que mi hijo no fue a psiquiatras. Fue a muchos psiquiatras y psicólogos, pero no encontramos la manera de ayudarlo. Y les digo también, ¿por qué? Porque mi hijo abandonaba la terapia. El proceso de terapia no, el proceso de sanar no es un proceso lineal. Entonces, nosotros metemos a nuestro hijo al psiquiatra. Lo primero, le va a recetar medicamentos y nosotros, no quiero que tome un medicamento porque no quiero que dependa de un medicamento psiquiátrico. ¿Qué pasaría si tu hijo le da un infarto? Irías corriendo al cardiólogo. Y si el cardiólogo te receta un medicamento, no vas a chistar, vas a ir y comprar el medicamento. Aquí es igual. Porque si tu hijo ya expresó su deseo de muerte, tu hijo está en peligro de morir. Entonces, a veces
con sus recursos, no es posible, como se siente tan rebasado, no le va a funcionar la terapia si no está calmado y a veces necesita el apoyo de un medicamento. Tomémoslo en serio. Hay que tener un plan de seguridad con la familia, no de que, ay, me escondo. Es un tema que se habla con los hermanos, lo debemos de saber todos, ¿no? Y la novia de tu hijo, el novio de tu hija, los amigos, es un plan, es una red de apoyo que nos va a permitir, muchas veces los que salvan la vida de los chavos son los amigos que se atreven a venir a platicar. Ellos son los que te salvan. Y cuando un amigo viene y te platica, fíjate que tu hija o tu hijo me dijo que quería morirse, hay mamás que me han dicho, ay, pero no quiero que mi hijo se vaya a enojar con él, entonces no sé si decirle. No, claro que tienes que ir a hablar con tu hijo. Ese amigo quiere salvar la vida de tu hijo. No importa que se enoje, le va a salvar la vida a tu hijo. Él está queriendo salvar la vida a tu hijo. A veces nuestros hijos no se atreven a decirnos directamente y van a ir con alguien que nos va a venir a decir. ¿Sí? Un diagnóstico no es una condena de por vida. Por favor, no se casen con los diagnósticos. A mi hijo le diagnosticaron TLP, entonces es muy seguro que va a tener un intento de suicidio. No, a mi hijo le diagnosticaron bipolaridad tipo 2. No se casen con un diagnóstico. Un doctor tiene que dar un diagnóstico para poder recetar. Pero si tú te casas con el diagnóstico, tu hijo se va a casar con el diagnóstico, va a ir a internet, va a ver los síntomas, se va a relacionar y va a decir, si así me voy a sentir toda la vida, ya me dijeron que tengo TLP y me siento súper mal, si así me voy a sentir toda la vida, prefiero morirme. Hay que entender que muchas veces nada más tienen 2 síntomas de todo lo que viene en el manual. Entonces, un diagnóstico no es una condena de por vida. Una persona con TLP puede salir adelante, una persona con bipolaridad puede salir adelante, una persona con adicción al cristal puede salir adelante, ¿sí? Y bueno, apoyar los protocolos escolares. Miren, yo entiendo que si te habla una maestra o un directivo para decirte, fíjate que te hablan y te citan en el colegio, tu hijo expresó deseos de muerte, es lo peor que nos pueden decir. Y nosotros, ¿qué decimos? ¿Sabes qué? Yo lo voy a arreglar. Yo tengo mi terapeuta, yo lo voy a arreglar. ¿Por qué? Porque pensamos que lo van a estigmatizar. Hay que agradecer que en la escuela detecten esto. Entonces hay que trabajar en conjunto padres y personal de la escuela, porque eso se tiene que trabajar en conjunto porque tu hijo pasa mucho tiempo en la escuela y puedes saber qué está pasando. Entonces, en vez de verlo como los enemigos, cuando nos dicen algo de nuestros hijos, en realidad es por querer ayudar, ¿sí? Bueno, esto ya se los comenté. ¿Interno o no interno a mi hijo? Esas son preguntas, miren, depende mucho del caso. Muchas veces, si tú estás en la capacidad de cuidar de tu hijo, de que esté con un psiquiatra, de que esté con una buena terapia, tú lo ves a él reaccionando a la terapia, no es necesario el internamiento. Pero si tu hijo ya tuvo un intento o ya tuvo 2, yo les voy a decir una cosa. Después de un intento de suicidio es el tiempo de mayor peligro. Si tu hijo tuvo un intento de peligro con un medio letal y no le funcionó, hay mucho peligro ahí, ¿sí? Entonces, sí, vamos a suponer que tu hija tomó pastillas, pero no tomó pastillas suficientes. Nada más para dormirse le hacen lavado de estómago, te la regresan a tu casa. Los problemas siguen siendo los mismos. Hay que entender que sigue en peligro. Entonces, yo recomiendo el internamiento cuando tú no tienes los medios para controlar la situación. Y si tu hijo está en peligro de muerte, si yo regresara el tiempo, ese día voy interno a mi hijo a que se le pase ese brote psicótico que traía en ese momento por el dolor. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la seguridad de tu hijo. ¿Ok? Bueno, somos una conciencia colectiva que necesita despertar. Están más cerca de ti de lo que crees. Que se escuche fuerte mi grito. Aquí están los datos de la fundación y mi WhatsApp por si lo quieren apuntar. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Maite. ¿Me escuchas? A ver, voy a quitar la página. No sé si ya apuntaron. Les quería comentar así que todos los martes tenemos sesiones gratuitas de 7 a 9 p.m. por Zoom, los jueves de 8 a 9 y los sábados de 12 a 2.
En esta página de Instagram siempre publicamos toda la información. Este es mi WhatsApp y sí lo contesto. Bueno, Hola Maite, ¿qué tal? ¿Me escuchas? sí, Antes que nada, te queremos agradecer por esta información que compartes con nosotros. Creo que ha sido de mucha ayuda. No sé si voy a ver si los papás o los alumnos, porque te comento que también tenemos alumnos presentes, tengan alguna duda o ¿tienen alguna pregunta? Es momento de compartirlo. Recuerden que estas conferencias, al hacerlas de manera presencial en una sala, nos permiten compartir dudas que tengamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? En el chat, Edgar, ¿no hay preguntas? Me- Los que están conectados tendrán alguna pregunta, podrían colocarla en el chat. De ese lado, ¿no tienen alguna duda sobre la fundación? ¿Tienes alguna duda? ¿No? ¿Alguien? Bueno, Maite, bueno, creo que al parecer no hay dudas aquí con los papás presentes ni con los alumnos. ok. En verdad queremos agradecer tu participación. A ver, me están pidiendo que si pongo los datos de la fundación. Un Ah, momentito. ok. Sí. Cuando ustedes me mandan un WhatsApp a ese número, se les va a contestar un mensaje automático con la información de, también tenemos grupos de WhatsApp que funcionan 24 horas. Es importante que sepan que en las sesiones de Zoom no es obligatorio poner la cámara, pueden cambiar su nombre, no se graban las sesiones, eso es importante. Voy a dejar de grabar la sesión. No, perdón.